Empezamos. Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a revisar son los códigos que nos queda pendiente respecto a la unidad 1. El primer código que vamos a ver es el código BCD. Ustedes ya lo pueden ver en pantalla. Este, por si acaso, es el apunte que está publicado en la unidad 1 del aula virtual. Déjenme encontrarla por acá. Unidad 1. Unidad 1. Nosotros hemos revisado prácticamente de forma completa este apunte 1A. Y lo que vamos a hacer ahora es terminar lo que son las últimas diapositivas que tiene. Este ya nosotros lo vimos, estuvimos haciendo ejercicios sobre coma flotante. Yo también les subí lo que se refiere a los ejercicios mismos de coma flotante, acá, los que vimos en las últimas clases. Está todo subido en la clase 8. Lo pasé en limpio porque lo había hecho como en Paint nomás, así que ahora se ve súper bien. Tenemos que cargue para que tengan una idea de cómo quedó. ¿Sí? Ahí tenemos ejercicio. Después el próximo miércoles también vamos a repasar un poco todo lo que se va a preguntar en la prueba. Más que nada ya centrándonos en los problemas tipo prueba, por decirlo así. ¿Sí? Así que no dejen de revisar también las clases anteriores, si es que por ahí algunas no pudieron estar o llegaron más tarde. ¿Ya? Comenzando entonces, desde la página 55 del apunte 1A. Vemos que el código decimal binario es un código ponderado que se utiliza comúnmente en sistemas digitales cuando se necesita mostrar números decimales, tal como un display de reloj. También se ocupa las calculadoras. No sé si ustedes han visto los displays de 7 segmentos, pero si no, les adelanto que son este estilo, miren. ¿Sí? Que tenemos, de hecho, buscamos un display de 7 segmentos. Por lo general se ocupa este código BCD para poder hacer una conversión a este tipo de displays. Y se ocupa un dispositivo llamado como conversor de BCD a 7 segmentos. Pero ¿cómo funciona BCD? Se podrían preguntar ustedes ahora mismo. En realidad, de la siguiente manera, miren. Fíjense que acá tenemos una tabla donde está el correspondiente decimal con binario, ¿cierto? Que nosotros ya lo hemos visto. Deberíamos saber nosotros contar desde el 0 hasta el 15, o al menos nos ayudaría mucho saberlo. Y tenemos después el BCD. Desde el 0 hasta el 9 es tal cual como es el binario. Tal cual, no cambia nada. Sin embargo, a partir del 10 hacia adelante, vamos a ver que en realidad acá está apareciendo otro código adicional de 4 bits. ¿Qué es lo que ocurre? Que simplemente se hace esto. Cada dígito de la representación decimal se va a representar con un correspondiente grupo de 4 bits. Pueden ver así que, claro, en este caso solamente hay un dígito, por eso solamente hay un grupo de 4 bits. Acá, sin embargo, vamos a tener el 1 representado ahí, vamos a tener acá el 0, ¿cierto? Acá tenemos el 1, otro 1. Aquí, por ejemplo, el 14 tenemos el 1 y el 4. Les voy a mostrar un ejemplo yo, pero lo voy a borrar para que partamos desde 0, que fue el que estuvimos desarrollando con el paralelo anterior. Ahí vamos a borrarlo. Y vamos a resolverlo ya. Me equivoqué. Borré mucho. Voy a borrar un poquito menos, espérenme. Ya, ahí estamos listos. Acá les tengo los ejercicios. Tenemos entonces los siguientes ejercicios. Miren. ¿Qué pasaría con el 25, que está en decimal? ¿Cómo lo voy a pasar a BCD? Simplemente cada uno de los dígitos los voy a convertir a un correspondiente código en binario de 4 bits. Entonces, si está en azul el 2, vamos a escribir ahora sí, 0, 0, 1, 0, que sería el 2, ¿cierto?, en binario usando 4 bits. Y ahora escribimos el 5, nuevamente, en un grupo de 4 bits, representamos al 5. Ahí está, ¿cierto? Y ahí tendríamos el número en BCD. Se dan cuenta que esto no es exactamente igual al binario. Si yo lo convirtiera esto como si fuera binario, no me daría el 25. De hecho, sería un número totalmente diferente. ¿Qué número sería si quisiéramos ver así rápidamente? Ese pesa un 1, bueno, este pesa un 4, tenemos 5, después viene el 8, el 16, 32. 32 más 5, 37, ¿cierto? Sería el 37, lo cual obviamente es diferente. Porque en realidad esto no está en binario, está en BCD. Otro ejemplo.
¿Qué pasa con este número que está acá? El 748 o el 748. Si convertimos el primer dígito, ¿cierto? Sería entonces en 4 bits 0, 1, 1, 1. Después estaría el 4, que sería, en este caso, 0, 1, 0, 0. Tendríamos el 4 en binario, ¿cierto? Representando este dígito. Y luego el 8, que ahí tendríamos entonces 1, 0, 0, 0. Y ahí estaría el BCD correspondiente a ese dígito. O ese número en realidad, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? Quiero que por favor me escriban en el chat si es que no se entiende, si es que se entiende, en realidad. ¿Sí? Recuerden, simplemente vamos a convertir cada dígito a su correspondiente binario, pero usando 4 bits. Ya tienen que estar los 4. Y eso es toda la dinámica que vamos a utilizar. Claramente para nosotros es mucho más simple. Ya, muy bien. ¿Qué pasa ahora con los códigos, por ejemplo, que siguen después del 9? No se ocupan en realidad. ¿Ya? Porque acá podríamos ver nosotros que nos dice que los códigos desde el 10 al 15 no se utilizan en BCD y por tanto son códigos no válidos, que para el caso de diseño nosotros los podemos ocupar de otra manera, pero en principio en BCD no van considerados, ¿ya? Así que para que lo tengan presente. Desde acá, desde el 0 hasta el 9, y cada dígito se representa con su correspondiente código. ¿Para qué se podría ocupar? Como yo les adelantaba, ¿cierto? Para poder representar números y hacer una conversión directamente. Entonces acá ustedes pueden ver, si es que tienen una increíble vista, no vamos a agrandarlo para que se vea ya. Ahí. Miren bien acá. Tenemos un circuito digital. Este, por si acaso, es un conversor de BCD a 7 segmentos, como yo les comentaba y les mostraba acá en un dibujo, ¿cierto? Eso que está acá es lo que está implementado acá. Pero obviamente esto es un circuito integrado que contiene todas esas puertas lógicas dentro de él. ¿Ya? Nosotros vamos a ver lo que son las puertas lógicas ya para la segunda prueba. Pero en principio quiero que se centre en lo siguiente. Acá me aparece un 8, ¿cierto? Y si yo me fijo bien, bueno, también se ve en el LED, tenemos un 1, 0, 0, 0. Si esto fuera un 1 y este fuera un 0, 0, 0, ¿qué número sería esto en binario? 1, 0, 0, 0. El 8, efectivamente. Si yo le pusiera, por ejemplo, el 0, 0, 0, 1, me aparecería un 1. Se encenderían simplemente esos dos de ahí, ¿cierto? Si yo pusiera, por ejemplo, todos en este caso, no todos no, ¿cierto? 1, 0, 0, 1, me aparecería el 9, ¿cierto? Se encenderían esos de ahí. Y eso es lo que se ocupa, por ejemplo, en las calculadoras. Las calculadoras antiguas, sí. De hecho, creo que las Casio todavía tienen display de 7 segmentos. Sí, de hecho, sí lo tienen. Ustedes no lo van a ver ahí, pero aquí yo tengo una clásica Casio, ¿cierto? Que siempre nos sirve para trabajar. ¿Se fijan? Es bien práctico. Vamos a ver también algunos otros ejemplos y cómo yo podría también asignar los pesos a los unos que tenemos en este número que está en BCD. Fíjense que si yo quisiera hacer una conversión, por ejemplo, a decimal, yo podría hacer lo siguiente, que es mucho más directo. Es decir, este número en binario, ¿cierto? Es 1, 0, 0, pero en decimal esto es un 9. Lo convierto directo. Este número de acá sería un 5. Lo convierto directo. Este sería un 3 también. Y este sería un 8, convertido directo. Sin embargo, hay otra forma de analizarlo y es de dónde viene esta conversión. Fíjense que acá los pesos correspondientes a todos los dígitos, según su posición, van a ser así. 1. Acá este va a tener un peso de 2, de 4, de 8, ¿cierto? Sin embargo, aquí hacia adelante no seguiría como lo hacemos siempre. No sería 16, 32, no, porque ahora estaríamos en BCD, no en binario. Luego lo que se hace es muy parecido, sí. Vamos a asignarle a este un peso, tal como el que asignaríamos acá, pero multiplicado por 10. Como pueden ver ustedes, este va a quedar con un peso de 10, ese con un peso de 20, peso de 40, peso de 80. Es como si estuviéramos en las decenas, por decirlo así, ¿cierto? Una cosa medio extraña, pero nos sirve igual para entenderlo. Y acá este 1 ya no sería un 1 lo que pesaría, ¿cierto? Pesaría 100, 10 veces el anterior 1 de esta posición. Después este de acá va a pesar 200, ese de acá va a pesar 400 y finalmente ese pesaría 800. Me van siguiendo con eso o no se entiende? Porque por ahí de repente es medio extraño, ¿cierto? ¿Sí? Si me van siguiendo entonces,
se haría evidente que este dígito de acá tendría un peso de 1000 ahora, ¿cierto? Que sería 10 veces el que tenía ese dígito de acá, y ese tiene 10 veces el que tiene el de acá, ¿cierto? Y ese pesa solamente 1. El número de la pregunta, ¿este número está en binario? No, este número está en BCD. ¿Ya? Por eso es que se aplica estos pesos. Porque si estuviera en binario sería tal cual como antes, ¿cierto? Este pesaría un 1, ese un 8, ese un 16, 32, tal como antes. Es una forma de poder convertirlo y entender más bien cómo trabaja. Pero la verdad es que, como se pueden dar cuenta, lo más simple es llegar y convertir cada dígito. Este es un 9, listo. Este es un 5, también acá. Este es un 3, lo ponemos ahí, ¿cierto? Y ese es un 8, lo convertimos. Aunque debería estar en café, no en negro, pero sería un 8, ¿cierto? Y esto es finalmente cómo se trabaja. ¿Por qué se utiliza? Se podrían preguntar ustedes. Porque en realidad nosotros podríamos hacer operatoria con estos números. Podríamos hacer sumas y otras operaciones. Sin embargo, en este curso nosotros no lo vamos a ver porque en realidad tiene pocas aplicaciones lo que nosotros vamos a ver, ¿ya? Si a alguien le interesa, puede revisar el apunte, cualquier duda me dice, ¿ya? Pero en sí nosotros saber convertir de BCD a decimal y de decimal a BCD, para nosotros va a ser totalmente suficiente. Aquí claramente tenemos algunos otros ejemplos. Está pasando como una moto por afuera de mi casa. Donde vemos que vamos a convertir, por ejemplo, estos números. El 35, para convertirlo simplemente vamos a decir, el 5 lo convierto en un grupo de 4 bits, ¿cierto? Que esté en binario. Sería entonces, por tanto, 0, 1, 0, 1. El 3 también, ¿cierto? En 4 bits sería 0, 0, 1, 1. El 98 sería 8, que está en binario, ¿cierto? Y este 9 que está acá, 1, 0, 0, 1. Y aquí podemos ver que para el otro ejemplo es tal cual, ¿cierto? Por ejemplo, para el 170. Agrupamos de a 4, sería 0, 0, 0, 0. Acá sería 0, 1, 1, 1 y 0, 0, 0, 1. ¿Cómo se convertiría este a BCD? ¿El 9673 o el 9673? Quiero que me digan ustedes cómo se escribiría. ¿Cuál fue el que dije? Déjenme revisar. Era el 9673. 9673. Vamos a escribirlo acá. Voy a buscar la goma. Ahí está la goma. Ya, dije el 9673. Y este va a ser el último ejemplo de esta conversión de decimal, obviamente. Se me va a olvidar el número también. Ya. Vamos a escribirlo acá. Era 673, ¿cierto? Dije como 3 veces o 4 veces y se me estaba escapando. Ahí. ¿Y dónde está el naranjo? Aquí está el naranjo. Ya, y eso lo convertimos. Esto está por si acaso en decimal. Y lo convertimos, efectivamente, vamos a poner el 9, sí, creo que lo tienes correcto, así que sería 1001, después vendría el 0110. Por eso le decía yo que convertir al menos, o saber convertir desde el 0 al 15 es lo que nos hace mucho más simple todo, ¿cierto? Ya. El 7, ¿dónde es el 7? Allá está el verde. Sería 0111. Y el último sería entonces 0011. ¿Cierto? Y tendríamos entonces el BCD. ¿Y cómo le había quedado? ¿Había alguno diferente por ahí? 7, 6. Ah, claro. Había puesto el 10 y era el 9. Ahí estaría perfecto. ¿Sí? Esa es la dinámica. Por si acaso esto, ustedes ven que en realidad no tiene nada tampoco tan complejo, ¿cierto? Una conversión que hacemos bien directa. Pero se ocupa bastante porque para los humanos, para nosotros es simple, ¿cierto? Y por lo general yo pongo una de estas preguntas en la prueba. Puede pesar poquito, pero está. Así que esperemos que todos tengan el puntaje, ¿no? Porque en realidad, como les digo, es directamente eso, no es nada más. Se me está saliendo el cero ahí. Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué número sería ese que está ahí? Si les pregunto a ustedes. ¿Qué color puse ahí? Puse rojo, ¿cierto? ¿Qué número sería este? No, estoy con la goma. Ahí sí.
Poniéndole empeño, ahí sí. Ya, sí, muy bien. Están perfectos, ¿cierto? Sería el 8, sería el 2, después viene de nuevo el 2. ¿Dónde está el morado? Ahí está el morado. Después vendría el 7. Y por último el 6. Yo lo dejé en azul. Muy bien. ¿Cierto? Hicimos el camino inverso ahora, desde BCD a decimal. Perfecto. Quedó bien colorido, ¿eh? Vamos entonces a ver qué tenemos por acá. Y claramente acá se muestran los ejemplos que yo le decía respecto a lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Ese va a ser el 8, el 6, y aquí nos preguntaban este, que es el que acabamos de resolver nosotros. Acá teníamos el 9, 4, 7, 0. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien por ahí no entiende alguna parte? ¿O se entiende todo correctamente? Ya, muy bien entonces. Buen nombre. Y aquí viene lo que yo le decía que nosotros en el curso no vamos a ver porque en realidad escapa lo que se pide. Ya, esto no sale ni en el programa en realidad. Pero si es que a alguien le llama la atención, lo puede revisar, pero finalmente lo que se hace es basarse en lo que nosotros vimos antes, en los pesos que correspondía a los dígitos, ¿cierto? Así que nosotros vamos a pasar de momento. Obviamente no se evalúa, ¿cierto? Pero nunca me gusta sacar la información de los apuntes porque una vez alguien por ahí, por curiosidad, quiere ver cómo se operan los números en BCD. Bueno, ahí está con los ejemplos, ¿ya? Segundo código que vamos a ver hoy día. Si no se devuelve, ahí sí. El código Gray. ¿Qué es el código Gray? Vendría a ser un código sin ponderación que cambia solamente un bit entre una palabra de código y la siguiente en la secuencia. Ustedes pueden notar acá, si ponen atención, que yo tengo acá los números, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 15. Acá tengo los binarios, tal cual como nosotros lo hemos ocupado siempre hasta ahora, ¿cierto? Desde el 0000 hasta el 1111, ¿cierto? Siguiendo el orden que nosotros conocemos. Pueden ver que acá en realidad hay un orden diferente, ¿cierto? Como que parte en 0, pasa a 1, pero después se salta al 3, después al 2, al 6, al 7, al 5, al 4, al 12, al 13, al 15, al 14, al 10, al 11, al 9 y al 8. O sea, un orden como bastante extraño, podríamos decir. Pero en realidad ustedes pueden notar que solamente hay un cambio de bit entre cada una de estas combinaciones. Por ejemplo, acá cambia este primer bit. Después acá, entre ellas dos, cambia el segundo bit. Entre ellas dos cambia el primero, entre ellas dos cambia el tercero, acá cambia el primero, ¿cierto? Estoy viendo de derecha a izquierda. Acá cambia el segundo y pueden ver que en realidad para cada caso efectivamente se cumple eso. Miren, acá tenemos solamente un cambio de bit y acá también. E incluso, miren, si dan la vuelta entre este y ese, ¿cuánto bit cambia? Únicamente uno, ¿cierto? ¿Por qué será así? ¿Qué objetivo tendrá? Vamos a ver un ejemplo interesante respecto a dónde se utiliza, ¿ya? Dicen también que el código Gray se utiliza para evitar problemas en sistemas donde un error puede ocurrir si es que más de un bit cambia en una transición en secuencia. ¿Quieren ver un ejemplo donde eso podría ocurrir? Muy bien. Sí, pues si me decías que no, bueno, teníamos que verlo igual, pero por ahí lo tenemos. Miren. Acá tenemos un mecanismo codificador de eje, que en realidad es conocido como encoder muchas veces. Tres detectores o emisores, voy a agrandarlo un poco para que ustedes lo vean, miren. Vamos a ver acá y después leemos esa descripción, que es como bien formal, así que ya. Esto que está acá, por si acaso, es un disco. Es un disco que contiene diferentes caras o segmentos en los cuales tiene una parte opaca y una parte reflectante. ¿Para qué? Se podría preguntar uno. Porque en realidad acá tenemos conectados un sistema que va a tener tres emisores y al mismo tiempo va a tener tres receptores, donde vemos que acá si hay una parte reflectante, emite el sistema y rebota, ¿cierto?, nuestra señal que estamos enviando, que es una señal lumínica, ¿cierto? Y es detectada acá, indicando que eso se va a corresponder con un 1. ¿Ya? O sea, si es que la señal vuelve y el detector detecta un 1. Si es que por el contrario tenemos acá una parte que es opaca
y que por tanto no llega una señal reflectada, entonces tenemos que se detecta como un 0. Acá pueden ver que se envía la señal, rebota y se detecta, ¿cierto?, como un 1. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro primero, ¿ya? Es un sistema donde tenemos esos segmentos reflectantes y segmentos opacos, que no reflectan nada, obviamente, ¿cierto? Pero pueden ver que acá se tienen asociadas unas combinaciones, ¿cierto? Unos números binarios. Acá tenemos el 0, 0, 0, acá tenemos el 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, ¿cierto? Y de hecho pueden ver que vamos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, está en binario, claramente. Y acá tenemos otra secuencia, miren. Tenemos exactamente el mismo sistema, pero aquí partimos de 0, pasamos a 1, al 3, al 2, al 6, al 7, al 5 y al 4. O sea, está en gray, como lo pueden leer acá también. Pero, ¿en qué cambiará? ¿En qué diferencia podrá haber, cierto? Y en realidad lo que pasa es que estos sistemas son un tipo de sensores que se conectan directamente en piezas rotatorias. Piénsenlo así como en el rotor o en el eje de un motor. ¿Han visto ustedes los motores eléctricos? No sé, ¿no han roto de repente una batidora, los autos eléctricos? Aquí vamos a buscar un motor eléctrico. ¿Se fijan? Aquí tenemos un motor eléctrico clásico. Esto que está acá, esperemos que nos saque la imagen. Eso que está ahí es el rotor, ¿ya? De hecho, es el eje del rotor, si somos más precisos desde el punto de vista eléctrico, ¿cierto? Entonces acá esto yo lo conecto a otra pieza, pongo una bomba, por ejemplo, y voy a hacer que algo se mueva, ¿sí? Pero algo muy importante, obviamente, además de hacerlo girar, es saber a la velocidad a la cual gira, la aceleración que tiene, ¿cierto? Si es que fuera, por ejemplo, un motor paso a paso, esos que van avanzando por posición, por ángulo, conocer eso, ¿cierto? Y tener mayor precisión en el control del mismo motor. Para eso se ocupan estos dispositivos que yo voy a describir ahora. Se me están cayendo los audífonos. Un encoder, mire. Si lo escribo, ahí sí. Encoder. Sí, es rotatorio, pero dejémoslo así. Esto es lo que les estaba mostrando antes yo. Y fíjense que dentro de este elemento, que aquí lo pueden ver también, se encuentran esas piezas móviles, que para nuestro caso tienen esta estructura. Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve porque yo lo conecto mecánicamente, ¿cierto?, a ese rotor, y como esta información la estoy recibiendo cada vez que está en una posición, va a cambiar, ¿cierto? O en realidad la información que estoy recibiendo va a cambiar a medida que esto va cambiando. Yo podría detectar las combinaciones de dígitos, ¿cierto? Y podría decir, por ejemplo, ya, partí en el 0, supongamos, y de repente me llegó el 001, después me llegó el 010, después este código de acá, después ese. ¿Qué podría asumir yo? Bueno, de partida está rotando, se está moviendo. Si yo conozco, por ejemplo, el tiempo en el cual pasamos desde 0 hasta volver a 0, yo podría decir, miren, una vuelta dio en este tiempo y podría calcular la velocidad angular, ¿cierto? Podría tener 2, 3 vueltas, más vueltas, y podría ver si se está acelerando o no. Podría en realidad conocer prácticamente toda la información respecto a ese motor. Y esto podría ser tan complejo como fuera necesario. O sea, podría tener yo, supongamos acá, no solamente 8 combinaciones, podría tener muchas más, 32, por ejemplo, y así codificar diferentes posiciones de mi motor. ¿Sí? ¿Lo habían visto de esa manera? Entonces, así como funciona ese elemento, el encoder, y es muy utilizado, la verdad, en la industria, hace mucho tiempo yo recuerdo haberlo visto, como el 2008, algo así. Creo que esa fue la primera vez que lo vi, ¿no? Por ahí. Quizás antes, ahora que lo pienso bien, como el 2000, sí, digamos el 2008. Y piensen ustedes que existirá alguna diferencia respecto a usar un encoder que use una secuencia binaria o una secuencia gray. ¿Qué creen ustedes? Bueno, esto me induce a que debería existir una diferencia, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será la diferencia? O más simple, ¿qué ventaja podrá tener usar esta secuencia en código gray respecto a una secuencia binaria? Ahí. ¿Qué creen ustedes? Es el momento, ¿no? Mira, les voy a poner un caso en el cual se va a producir un error, miren. Imaginémonos que yo tengo un sistema digital acá que está conectado a este circuito y que por tanto yo recibo unos, ceros y unos, ¿ya? Pensemos esto. Si es que yo de repente estoy
recibiendo un 0, después recibo un 1 y de repente recibo un 3. ¿Qué podrían decir ustedes? Ah, mira, yo podría decir que quizás se perdió esta combinación porque por algún motivo no se reflejó bien el dígito, está fallando porque está sucio el disco, ¿cierto? No podría saberlo, ¿cierto? Tampoco podría saber si es que en realidad pasó el 0, el 1 y después este 3 que apareció no era el 3 siguiente, sino que dio 3 vueltas y apareció recién ese dígito. O sea, no tengo cómo saberlo, ¿cierto? No puedo saber si es que hubo una secuencia continua, porque en realidad hay más cambios de bits que en el caso de Gray. O sea, aquí podrían cambiar, ustedes pueden ver, aquí cambia 1, aquí cambian 2 bits, ¿cierto? Cambian obviamente el segundo y cambia este primero. Aquí cambian ¿cuántos? Cambia 1. Después aquí cambian los 3 bits. ¿Se dan cuenta? O sea, podrían haber errores que nosotros no detectemos. O nuestro sistema no detecte, porque nuestro sistema en ese caso no va a saber, ¿no? Él va a asumir que, por ejemplo, se pasó directamente sin ningún inconveniente. Sin embargo, si nosotros usamos Gray, vamos a tener una secuencia constante en la cual vamos a poder verificar si es que por algún motivo hubo un cambio de más de un bit, quiere decir que hubo un error, se saltó alguna combinación, ya sea por un error de este sistema de emisión y detección o del disco, que podría haber tenido un problema, ¿cierto? Y que finalmente no se produjo finalmente una reflexión, por ejemplo. Créanme que esto es algo bastante común. Podría por algún motivo haberse visto, no sé, dañado este elemento, por ahí le entró un poco de agua o cualquier otra corrosión de repente que le afecta en esta forma. ¿Se fijan? Y ahí en realidad hay unos bastante más complejos, pero esta operación que tiene él es exactamente la misma respecto a la que se presenta acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia y la ventaja en este caso de usar una secuencia Gray para un encoder, que sería este dispositivo que permite medir la velocidad angular, la aceleración angular? Simplemente el hecho de que vamos a tener una secuencia continua y va a ser mucho más fácil identificar algún error que se produzca, porque va a cambiar solamente un bit. Y de hecho eso es lo que se presenta acá directamente. Nos dicen que un mecanismo codificador de eje es una aplicación típica. 3 detectores emisores, ¿cierto?, de infrarrojo se utilizan para codificar la posición del mecanismo. El codificador de la izquierda usa una secuencia de codificación binaria y puede tener, ¿cierto?, hasta 3 bits que cambian a la vez, como ustedes pueden comprobar acá, ¿cierto? Cambiaron 3 bits y acá también. El codificador de la derecha usa código Gray y solamente cambia un bit en cada transición, eliminando así los errores del sistema, o al menos disminuyéndolos bastante, ¿cierto? Efectivamente, ¿sí? El código Gray tiene que cambiar solamente uno. Entonces yo podría saber eso. Podría saber que efectivamente hay una transición continua bueno, en realidad es discreta, ¿cierto? Pero va discretamente, solamente variando un bit entre cada posición, lo cual me sirve bastante. ¿Se entiende la idea? Ahí, esa es una aplicación clásica del código Gray, que de hecho la mayoría de los encoders usan así. Y hay otra aplicación también por ahí. De hecho, se ocupa también cuando se grababa y se leía, en realidad cuando se escribía y leía la información en los CD, también se ocupa Gray muchas veces para lo mismo. Aunque ahora casi no grabamos CD, ¿o no? ¿Cuándo fue la última vez que grabaron un CD? Porque yo, si lo pienso bien, creo que fue una vez que guardé los resultados de un examen que me dieron un CD, el CD se dañó y lo copié. Eso fue lo último que hice. El 2016. ¿Se fijan? Sí, y después los CD van a ser tal cual como son los disquetes ahora. ¿Quién ocupa disquete? No ocupa nadie. Yo me acuerdo de haber ocupado disquete. Pero hace muchos años, sí. Hace muchos años que lo pienso. Y me acuerdo que de repente uno se quería llevar algo, lo tenía que tener en varios disquetes. Ustedes no tienen que haber ocupado nunca un disquete, ¿sí? ¿Ves? Es que es muy poco probable. Lo mismo que con otros dispositivos. Después te va a pasar lo mismo, pero cuando digan los CD y cosas así. ¿Qué? ¿Un CD, un DVD? ¿Para qué usas eso? ¿No? Queda todo por internet. Ni siquiera los juegos se van a instalar después, ¿o no? ¿No han visto que pasa eso? Que ahí ahora están trabajando con unas conexiones, o nada, no conexiones, sino que unos softwares como, claro, cuando dices como Stadia, ¿cierto? Ese es de Google, ¿no? En que se pueda jugar directamente así en el navegador.
Claro, y va, y los CD y los DVD van a ser una cosa del pasado, así. Muy bien. ¿Ya? Pero ahí también se ocupa muchas veces esa tecnología al momento de escribir la información en los CD y los DVD. Ahora, ¿qué vamos a ver? El tercero de los códigos que vamos a revisar hoy día, que es el código ASCII, que este es un código de caracteres alfanuméricos y caracteres de control. En su forma original, codificaba ciertos 128 caracteres, porque en este caso usaba solamente 7 bits. ¿Ya? Los primeros 32 caracteres son caracteres de control que fueron originalmente requeridos para sistemas teletipo. Hoy en día estos caracteres están generalmente asignados a otras funciones más modernas. De hecho, los teclados se ocupan muchas veces también para poder transferir esa información, ¿cierto? En 1981, IBM introdujo el ASCII extendido, en el cual se agregó un bit más, lo cual permitió aumentar, ¿cierto?, la cantidad de caracteres, de hecho al doble, para que vean cómo cambia solamente un bit. Claramente en este caso se ocupa la idea de 8 bits sin signo, ¿cierto?, en formato real. Por eso es que tenemos de 0 a 255 caracteres diferentes. Caracteres diferentes. Otros conjuntos de caracteres extendidos, tal como el Unicode, se han introducido para manejar caracteres que entiendan lenguajes distintos al inglés, especialmente aquellos lenguajes que tienen otros caracteres muy diferentes, por ejemplo, de hecho otros alfabetos, como los que son idiomas asiáticos, de repente este idioma como el que se ocupan, no me acuerdo el nombre, no, es cirílico, el sistema de alfabeto que se ocupa en Rusia. Veamos, creo que así se llama, o alfabeto cirílico. Si no, sí, era cirílico. Efectivamente. ¿Se fijan? Entonces, claramente para poder codificarlo se requieren muchas más combinaciones. Entonces, por eso es que no sería suficiente únicamente con ASCII. Y no me abrió la imagen. Las 12 mejores imágenes. ¿Qué es esto? Del alfabeto ruso. Qué interesante, ¿eh? Que hay una imagen así. ¿Eh? Ah, ya. Miren qué interesante. Bueno, entonces en definitiva, para eso se requería usar, por ejemplo, en este caso Unicode. Vamos aquí a ver algunos de los códigos que tenemos disponibles, ¿cierto? En el código ASCII. Vemos que, como se mencionaba, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 31, de hecho hasta el 32 también se podría decir, tenemos caracteres de control, que nosotros no lo usamos, por ejemplo, al momento de escribir y cosas así. Sin embargo, después del 127 de suprimir, tenemos acá en el espacio tenemos el 32 tenemos asociado al espacio, tenemos otros símbolos de puntuación, ¿cierto? Hasta llegar al 63, hasta el 64, que sería en este caso el arroba. Después del 65 comienzan lo que serían las letras mayúsculas. Después vienen algunos símbolos más y después vienen las minúsculas. ¿Qué sigue después? Un montón de otros caracteres. Este es el ASCII extendido, ¿cierto? Claro, lo más probable es que se ocupe, como usamos teclado en este caso inglés o en español, que se codifique en ASCII, porque piensen que tenemos todos los caracteres necesarios, ¿cierto? De hecho, ahora que lo pienso, ¿han visto ustedes teclados, por ejemplo, de otros idiomas? ¿Cómo lo trabajan? Es interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema en japonés, me imagino que creo que yo he visto que como que teclean y le van apareciendo como opciones de carácter, creo. Porque no creo que tengan todos los botones, ¿cierto? O todas las teclas asociadas a una letra diferente, porque si no, no tendrían teclado suficiente para eso. Pero aquí tenemos otros caracteres adicionales. Como pueden ver, tampoco usamos tantos en el diario vivir, pero por ejemplo, para el francés tenemos esa C. Creo que también tenemos también, obviamente para el portugués también, tenemos este tipo de letras con unos tildes diferentes. ¿Se alcanza a ver o no? Que se ocupan en otros idiomas, en algunos idiomas nórdicos también se usan estas letras. Y bueno, eso sería el ASCII. Yo en sí no les voy a pedir que se aprendan de memoria, obviamente, la tabla. Si uno la puede buscar en internet, no hay ninguna necesidad, de hecho, en saberse la memoria. Más que nada entender eso, entender cómo están estructurados, que los primeros 32 son caracteres de control, ¿cierto? Que después tenemos, ¿cierto?, del 32 hacia adelante signos de puntuación y también los números.
Después siguen las mayúsculas y después las minúsculas, ¿cierto? Y después están obviamente los asociados al ASCII extendido. Algunos datos importantes respecto de lo revisado hasta acá. Sería cierto que el byte es un grupo de 8 bits. Recuerden que el bit es un binary digit, vale decir que es un dígito binario que puede tomar valores 0 o 1, ¿cierto? Eso es un bit. Hexadecimal es un sistema numérico en base 16. Tenemos también el octal, que es un sistema numérico en base 8. Hicimos bastantes conversiones entre estos sistemas y binario y decimal, ¿cierto? Tenemos que BCD sería decimal codificado en binario, es un código digital en el cual cada uno de los dígitos decimales, desde el 0 hasta el 9, se representa por un grupo de 4 bits. Si queremos representar números decimales de más dígitos, en este caso 3, 4, 5, los que sean, simplemente a cada dígito le vamos a asignar su grupo de 4 bits. Está ladrando el perrito al frente. No sé si ustedes lo escuchan. Yo creo que sí. Yo ya me acostumbré a él ya. Siempre detecta esos momentos en los cuales uno está grabando un video o en alguna clase. Alfanumérico se refiere al que está consistente en números, letras u otros caracteres. De hecho, cuando se nos pide una contraseña, por lo general se dice que es una muy buena idea el que tenga números, ¿cierto? Letras, caracteres diferentes, mayúsculas, minúsculas. Y el código ASCII sería, ¿cierto?, el código estándar americano para el intercambio de información. Es el código alfanumérico más ampliamente utilizado. Finalmente, terminando ya este apunte, ¿cierto?, algunas conclusiones de la unidad. Se revisaron los distintos tipos de representación numérica, especialmente los sistemas de numeración posicional, los cuales se caracterizan, ¿cierto?, por los pesos que le corresponde a cada dígito según la posición que adoptan en el número, ¿cierto? Vimos que esa era la base de los sistemas posicionales. Vimos también cómo convertir los números representados en un sistema de numeración a otro, especialmente desde sistema decimal, binario, hexa, octal, y en realidad entre ellos mismos, ¿cierto? Obviamente hay algunos caminos que son más simples. Si es que yo, por ejemplo, tengo el binario, convertir a hexa, octal es súper rápido. Y si tengo, por ejemplo, que hacer alguna conversión de un número, supongamos, muy grande en decimal, quizá a veces me conviene pasar primero a hexa, porque me tiene que quedar más fácil de representar y después obtener las demás. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera convertir a binario el 25.344, por ejemplo, o 43, no me voy a poner a dividir, por ejemplo, de 2 en 2, porque me voy a demorar mucho. Lo haré pasando primero a hexadecimal y después eso lo paso a binario, lo cual va a ser mucho más práctico, ¿cierto? Vimos también la aritmética asociada a cada uno de estos sistemas, más que nada binario, ¿cierto? Y específicamente trabajando en complemento 2, ya porque finalmente las variables en los sistemas o los lenguajes de programación están generalmente en CA2, específicamente, por ejemplo, en C, en Java, los int, los long están en CA2, usando una cantidad de bits específica. Y vimos también la estructura de los códigos binarios, que es lo que acabamos de revisar hoy día. Específicamente el código BCD, el código Gray y el código ASCII, ¿cierto? Y con eso hemos completado ya toda la unidad, bueno, en realidad no toda la unidad 1, sino que la parte que se refiere a los sistemas numéricos. ¿Qué nos quedaría por ver ahora? Deberíamos revisar álgebra de Boole, funciones booleanas, ¿cierto? Cómo yo puedo representar funciones que se pueden evaluar únicamente o como 0 o como 1. Y a partir de eso después ver cómo yo puedo llevar esas funciones, obviamente pasando por el hecho de simplificarlas para que sea mucho más fácil la implementación de los circuitos, ¿cierto? Poder ver cómo yo con circuitos electrónicos yo construyo dichas funciones, que es lo que ya correspondería a la segunda prueba. Nosotros vamos a dar los contenidos el día lunes, donde deberíamos ver álgebra de Boole completo, ¿cierto? Y después ya para la otra prueba partiríamos con mapas de Carnot y otras técnicas. Me interesa saber si tienen alguna duda respecto a lo que vimos hoy día. Como les comentaba, voy a hacer una clase un poco más corta porque más que nada la idea era cerrar lo que estábamos revisando. Así que quedo atento a sus dudas. ¿La prueba cuándo es? Esa es una buena pregunta. Pero yo de verdad no me acordaba, pero lo revisé acá. Es el día 11 de mayo. El 11 de mayo estamos hoy día 27, así que nos quedaría la clase del miércoles, la clase del lunes, y el miércoles siguiente de esa clase vamos a hacer ejercicios tipo prueba. La prueba es de ejercicio y tiene algunas preguntas, pero va a ser un cuestionario. Yo les voy a dejar también un cuestionario creado así como para que ustedes prueben la dinámica
con unos pocos ejercicios, obviamente. Después la prueba van a ser muchos más por tipo, ¿ya? Porque yo generalmente las pruebas las hago de unos 8 ejercicios. Y efectivamente, me preguntan si es que la guía que subí tiene información respecto a todo lo que se va a ver en la asignatura en realidad. Y es verdad. De hecho, si revisamos la guía de ejercicios, vamos a ver hasta dónde deberíamos ver en lo que se refiere a esta prueba, la prueba 1. Déjame revisar rápidamente. La había descargado ya como 2 veces. Siempre que entro a ver la descargo parece. Después va a salir con el numerito como 5, 6. Y aquí la vemos, ¿ya? Todo esto de acá se puede resolver, ¿cierto? Según lo que hemos visto. Todo eso ahí también. Fíjense ahí representar en BCD. Y se va a poder realizar hasta... yo diría que hasta... De hecho, hasta esto se podría hacer. Lo que nosotros vamos a ver el día lunes de la semana que viene, deberíamos terminar acá, como hasta el 16, porque esto ya corresponde a la otra materia, a lo de la prueba siguiente. Sí, porque ahí vemos mapa de Carnot y todo eso. Así que sería hasta el 16 lo que va a entrar en la prueba. Pero nosotros hemos visto únicamente hasta acá. ¿Se fijan? Llegamos hasta el 11. Y entre el miércoles y el lunes vemos esto rápidamente. No se requiere mucho más. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Me dicen, la edición binaria el resultado debe dejar en entero, se debe dejar en entero o en decimal, como en 9 medios. No, se debe dejar directamente en entero. Cuando se hace edición binaria nosotros estamos trabajando únicamente con números enteros. Pero por si acaso, en el cuestionario van a salir las opciones, ¿ya? Así que ustedes van a poder elegir entre ellas, ¿ya? O sea, va a ser con opciones que ustedes van a elegir. Lo que pasa es que son muchas preguntas respecto a un tipo. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo, usted hace una prueba, su compañero hace otra, ya, porque si son 8 preguntas diferentes, por decirlo así, las que tienen que resolver usted, cada tipo tiene 3 como mínimo. A veces le pongo más, ¿ya? Entonces, eso es aleatorio, ¿ya? Y además cada pregunta tiene opciones, que también se barajan. Y en la 14, ¿qué pasa en la 14? Esto, encontrar las expresiones más simples para las siguientes funciones. Sí, sí, lo que pasa es que hay algunas de estas que vamos a poder hacer porque vamos a poder trabajar con álgebra de Boole, pero esta está más pensada para mapas de Carnot. Pero en realidad, miren, lo que nosotros vamos a ver, como les digo, va a ser esto, bueno, eso no. Vamos a cerrar este teclado que apareció ahí. Ya, hasta acá. Nosotros lo vamos a ver entre el día, como les digo, miércoles y lunes. Porque no es tan largo de ver, como podrían pensar por la cantidad de ejercicios quizás. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Una duda, la multiplicación en CA2. Cuando tenemos el producto final, siempre hay que poner un bit de signo positivo y después aplicar el complemento 2 para volver a negativo. Eso es únicamente cuando nosotros vemos al principio del problema que el resultado debe ser negativo. Si el resultado debía ser negativo, nosotros aplicamos lo que tú escribes. En el caso contrario, que el resultado debía ser positivo, yo le puedo agregar el bit de signo y listo, ¿ya? Pero por lo general yo le voy a decir la cantidad de bits en las cuales va a quedar el resultado. Entonces, ahí vamos a saber que, supongamos que el resultado nos quedó en 9 y yo les pedía el resultado en 10 bits, obviamente con bit de signo y todo, ustedes le agregan simplemente el 0 y listo, está cerrado. Pero eso de aplicar complemento 2 es únicamente si es que el resultado debía ser negativo. ¿Te queda claro? Porque como digo, igual vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Eso el miércoles de la semana que viene vamos a hacer puro ejercicio. Y miércoles de esta semana y lunes de la siguiente, matamos, no matamos, vamos a cerrar. ¿Para qué tan agresivo, cierto? Vamos a cerrar esos contenidos. Ya, entonces, espero que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Y nos vemos el día miércoles. ¿Ya? No dejen de revisar los videos, si que tienen dudas, me pueden escribir. En este caso, yo creo que por email, por un tema lógico, ¿cierto? Ya, pues que estén muy bien. Chao, chao. Chao, nos vemos. Que tengan buena semana.